participar. Ustedes levántenme la manito porque hoy día sí vamos a participar. Yo quiero la participación de ustedes, por favor, queridos docentes, ¿ya? En base ya justamente al tema que nos va a tocar hablar el día de hoy sobre la educación inclusiva. Y quizás muchos de ustedes ya les ha tocado trabajar con algunos alumnos que tengan algún tipo, bueno, de repente de necesidad especial, alguna discapacidad, pero cuéntenme alguna experiencia que hayan tenido ustedes. Yo, en mi caso, ahora recientemente, ¿no? Tuve el grado de poder trabajar con un alumnito, ya está en cuarto grado de secundaria, ya que tenía autismo. Él, por lo general, cuando comenzamos a trabajar el año, no quería conversar con nadie. Él no quería conversar con nadie, se aislaba de todo el mundo, no le gustaba ni siquiera que se le acerquen, ¿no? Y este estudiante, ¿no? Bueno, en sí no había un informe ya presencial. Dentro del colegio siempre debe haber un informe por parte de, ¿no? De los coordinadores, decir, a cada docente, pues tienes en este año a este alumno que presenta estas características, tiene un diagnóstico. Pero a veces no pasa eso, ¿no? Y ese fue el caso nuestro. No sabíamos que tenía autismo hasta que poco a poco vimos, ¿no? Estas actitudes que tenía él. Pero conforme fue pasando el tiempo, esa integración que hemos logrado juntamente con estas, algunas también estrategias que las voy a mencionar a lo largo de la clase, han funcionado para que él al día de hoy comience ya a participar ya en eventos ya como el de, por ejemplo, ¿no? Tenemos teatro y música. Él salió primerito, adelante de todos. Se sentía, tenía ya, ¿no? Se sentía con la camiseta de su salón, porque al ayudarlo a él a integrarse justamente con su medio, con sus compañeros, ¿no? Hizo que pues dentro de él naciera el hecho de poder, yo quiero, no, yo voy a hacerlo, yo puedo hacerlo, a pesar de las limitaciones que pueda tener él. ¿Alguien de ustedes ha tenido una experiencia de repente similar en su salón de clase o de repente no solamente con sus alumnos, quizás que en la familia también? Porque ojo, esto ya es a nivel de todo el estado, a nivel de todo el Perú, si hablamos, ¿no? Dentro de nuestro contexto, dentro de nuestra nación, ¿ya? De 10 personas que nosotros conozcamos, al menos una padece un tipo de discapacidad. ¿Eso qué quiere decir? Que pertenece parte de nuestro entorno, parte de nuestro contexto y sí o sí nos va a tocar qué cosa poder influenciar, poder que nosotros interactuar con ellos. Además, también saber cómo llegar ya el aprendizaje a cada uno de ellos. A ver, cuéntenme ahí, yo quiero hoy día que participen. Ahí está Leonor, Jenny, anímate por favor a participar. Algunos estaban participando en la clase pasada también. Ya María también está, Ramiro, ya. Cuéntenme una pequeña experiencia porque quiero que relacionemos esto, quiero que ustedes vean y centren ya la idea. Ahí está Jenny, ¿no? Muy bien, Jenny. Carla quiere participar. A ver, Carla, yo te escucho. Vamos, Carla. Ahí está. Prendemos el audio. Yo te escucho, Carla. Vamos. Ahí está, ahí está. ¿Dónde está? Ya está. Carla, ¿te escucho? ¿Sí estás ahí? Carla, Verónica, ¿sí? De repente, si no pueden hablar, también pueden escribirme al chat. No hay problema. ¿Ahora sí escucha? Sí, ahora sí te escucho, Carla. A ver, dime, cuéntame. Bueno, en el caso del aula de mi niño, había un niño con autismo y dos niños con TDAH. Era una aula inclusiva, pero aún así siendo una aula inclusiva, no era suficiente el trabajo
bueno, en este caso eran 17 niños, pero se complica un Ya, poco, creo yo, cuando el aula inclusiva no solamente es para un solo niño, sino con varios niños que tengan alguna dificultad o algún déficit. claro que sí, muy bien, Carla, agradecida por tu comentario. A ver, vamos ahí. Yo voy a ir compartiendo pantalla y ahí vamos explicando lo que nos comentó Carla. Gracias, Carla, porque llegaste al punto exacto en el cual íbamos a iniciar la clase. Miren, ahorita les vamos a ir mencionando. Les comparto la pantalla. Ustedes me dicen si se puede visualizar o no. Ya, me avisan, por favor. Sí, estamos visualizando. Ya las manitos arriba, ya saben, ya. Ya está. Ahora sí. Ya está. Sí, ahora sí, todos podemos observar. Muy bien. A ver, chicos, en el caso que nos ha mencionado Carla, ¿ya? Actualmente en el Perú, muchos de los centros educativos, ¿no? Nos presentan en promoción, nos dicen, ¿no? Somos un centro educativo inclusivo. Ahora, viendo la realidad, ¿se abastecen realmente? ¿Su infraestructura es acorde a las necesidades de estos estudiantes? Porque si bien es cierto, imagínense, tanto de escuelas públicas como escuelas privadas están obligadas a reservar al menos 2 vacantes para que puedan recibir a este tipo de estudiantes. Pero muchas veces estas, ¿no? Vacantes son condicionadas o de repente les exigen un pago extra porque como requiere, ¿no? Cierta atención extra, entonces justifican de esta manera este pago extra. Pero no, eso está penado, ¿ya? Dentro de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Nos habla justamente de estos lineamientos que hay dentro de la educación y que, bueno, pueden ser penados, ¿no? ¿Hasta por cuánto? Hasta por 15 UITs este colegio. Imagínense. Y lo que nos mencionó Carla, que a veces no se abastecen. ¿Los profesores deberían o no deberían estar capacitados para poder enseñar a este tipo de alumnos? Sí, y les deberían capacitar en el colegio no solamente a los docentes, sino a toda la comunidad educativa. Ahora, en esto vamos con el objetivo del día de hoy. El objetivo del día de hoy ya es reflexionar sobre la práctica docente y recuperar de su experiencia los datos y recursos que ayuden a transformar la diversidad del alumnado como un elemento de riqueza. Porque estamos hablando no solamente de discapacidad, sino también de diversidad. Y la diversidad es un enfoque más globalizado. Justamente dentro de este está pues las discapacidades que pudiera tener, ¿no? Una persona en algún futuro. Uno nunca sabe cuándo una persona pudiera necesitar pues alguna ayuda extra, porque todos o casi nadie está libre de nada, nadie está libre de nada. Ahora, vamos ahí. La importancia justamente ya de que todas las personas puedan recibir una educación de calidad, una educación íntegra, es que estas personas que muchas veces no presentan cierto tipo de discapacidad o de diferencias son aislados. Quizás también por el miedo de la familia de que les puedan hacer algo o que pueda pasar algo, pero algunos también no se sienten en la capacidad de qué, de poder darles porque cuesta o no cuesta, a veces cuesta muchísimo. Entonces, dejan de estudiar. Al dejar de estudiar, se les limita el hecho de poder ser independientes en algún momento, más adelante. ¿Cómo pueden estas personas o estos individuos valerse por sí mismos? Tenemos que darnos cuenta que es cada alumno, cada estudiante, y es una realidad actual, muchos de ellos dejan de estudiar porque no son, o bien no son admitidos,
o bien son rechazados, ¿ya? O bien no se integran bien, pues, en estos centros educativos, ya sea por la comunidad educativa o por su mismo entorno, sus mismos compañeros. No se ha creado un ambiente de reflexión y tampoco se ha creado un ambiente, pues, de compañerismo, de empatía, para poder recepcionarlo, pues. A ver, ¿qué nos dice la importancia? La importancia nos habla sobre implementar, ¿qué dice? Procedimientos y estrategias de trabajo inclusivas. Es de suma importancia para evitar que grupos vulnerables sean segregados o tengan pocas posibilidades de crecer a nivel personal y profesional. Cuando en las escuelas primarias existe la inclusión, se constituyen sociedades llenas de oportunidades para todos con un grado de bienestar muy alto. Si les hablaba al inicio que de 10 personas, al menos que conozcamos, una de ellas va a presentar algún tipo de diferencia o discapacidad, es algo que realmente involucra como persona el poder interactuar con ellos. Pero ¿cómo hago esto? Quizás en el caso de Carla, no tenía el alumnito TDAH, ¿ya? Y habían 17 alumnos en el salón. Ojo, si hablamos al nivel, imagínense, muchos de ellos han sido limitados desde inicial. Los limitaron, no pasaron por este proceso de inicial. Quizás trataron de integrarlo en el nivel primario, donde realmente va a comenzar a crecer, ¿qué cosa? Esta parte cognitiva de desarrollar, ¿no? Los valores tanto sociales como personales. Y sí, nosotros en nuestra, ¿no? Nuestra, como docentes, ¿no? En nuestros conocimientos, no somos capaces de poder ayudarlos a ellos o poder de alguna manera enseñarles a sus necesidades, porque sabemos que algunos tienen diferentes tipos de discapacidades y en los colegios ya presentan grados de los que pueden recibirle. En la escuela básica regular normalmente pueden recibir en lo que es el grado leve o moderado. Ya hasta este grado se puede recibir. De aquí más adelante, no, porque requiere sí o sí una educación alternativa, porque presenta a una persona que en todo momento tiene que estar con él. Pero en el caso de leve y moderada, no necesita tener continuamente a una persona que le dé este acompañamiento para que pueda cumplir con algunas funciones. Ahora, si desde la primaria nosotros podemos ayudarlos a ellos a que se puedan integrar, desarrollar estas habilidades, desarrollar competencias, desarrollar sus aptitudes para poder desenvolverse en un medio social. Ahora, el reto es ese. Les decía también que muchos de nosotros soñamos con una educación, pues, de calidad, donde todo lo que nosotros realmente hemos aprendido pues se cumpla a un 100%. Tenemos ideales como maestros, como docentes. Queremos que todo sea bueno, bonito, ¿no es así? Pero muchas veces ya hay ciertas limitaciones, porque si ya bien el currículo nacional nos enseña en cómo plantear, cómo ayudarlos, cómo trabajar, ¿no? Pero sabemos también que cada cosa, ¿no? Pasa el tiempo, va discontinuándose. Muchos de estos procesos, muchos de estos métodos requieren y necesitan actualizarse. Y de ahí radica la importancia y sobre todo usted, maestro, usted, querido estudiante, en el poder seguir innovando o de repente tomar conciencia en cómo los estudiantes podrían aprender de una manera más significativa, pero sobre todo ya involucrándose de repente, ¿no? En conocerlos más, porque muchas de las personas pues no saben.
TDAH, ¿qué podría tener TDAH? Y a veces no nos presentan un alumnito que tiene autismo. Hay grados de autismo. Entonces, si una persona tiene o un docente llega a un colegio, no sabe, pues me capacito, pues comienzo a investigar. ¿Para qué? Para saber cómo llegar a esa persona. Ya sabemos que va a formar parte de nuestra institución educativa. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues involucrarnos de manera ya más personal, no solamente pasándonos al plan institucional. ¿No es así? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Ya está. A ver, ¿qué es la educación inclusiva? Dice. Implica que todos los jóvenes y adultos de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de su origen, sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad. Ahora, si centramos la educación inclusiva, estamos viendo un público vulnerable. Les hablaba que dentro, ¿no? La discapacidad es una parte nada más. ¿De qué? Justamente de la diversidad. Porque imagínense que lleguen a su salón de clase un alumnito quechohablante. No presenta una discapacidad, forma parte del grupo de la diversidad. Y para que pueda obtener una educación de calidad, ¿qué hacemos? Muchas veces tenemos que, pues, aprender un poquito del idioma, pero también saber cómo llegar a ellos, ¿no? Si de repente todavía no conoce mucho el dialecto, no sabe hablar bien el español, presentar imágenes, ¿no? Hay formas en las cuales podemos tratar de ayudarlo a que motivarlo sería la palabra, motivarlo a que aprenda a descubrir, que comience, ¿qué cosa? Las cosas básicas. Bueno, voy a aprender esto poco a poco. Comienzo a hablar, comienzo a comunicarme, comienzo a interactuar, comienzo a crear, ¿qué cosa? Estos conocimientos, tanto sea, ¿no? De una manera conductista, pero al inicio puede ser conductista o si trabajamos en proyectos, también involucrarlos a ellos dentro de este grupo. Pero si él recién está aprendiendo, pues la parte no fundamental o la clave en este proceso está la labor que tienen cada uno de ustedes, ¿no? En poder ver qué le falta. Y ojo, ojo, querido docente, una de las grandes dificultades que tiene la educación hoy en día es que queremos, ¿qué cosa? Que el alumno con cierto tipo, ¿no? De diferencia o de discapacidad se adapte al colegio, ¿no es así? Tiene que adaptarse al colegio, ¿no es así? No. En realidad, lo que se debe hacer es que el colegio debería adaptarse a las necesidades que tiene, ¿qué cosa? Este pequeño alumno. Todos, si nosotros conocemos la premisa de que todos son diferentes, todos aprenden de diferente manera, muy bien, pero hablando de un ámbito más, ¿no? Mundial o contextual, ¿de dónde viene este tipo de educación que tenemos hoy en día desde la época, ¿no? Desde la revolución industrial y comienzan, ¿qué cosa? A enseñarles, a capacitar a las personas para un determinado trabajo, ¿no? Ellos enseñaban en grupos, no para que justamente ellos puedan aprender mecánica, todo matemática, matemática, comunicación, de repente para las diferentes áreas que se requiera. Ese modelo educativo ha ido transformándose, ¿no? A lo largo del tiempo. La clase pasada hablábamos ya sobre un tipo de educación en el cual están involucrados ya más un tema de los sentimientos. Entonces, si tomamos en cuenta el modelo educativo actual, a veces queremos, ¿no? Que los alumnos encajen
en lo que ya se había establecido antiguamente desde un inicio con estos planteamientos de la educación o cómo debería ser la educación, pero lo ideal es que nuestro sistema se adapte a las necesidades de cada alumno. Yo les mostraba una imagen representativa, les decía, ¿no? Justamente eso también iba conversando con mis estudiantes sobre una pequeña historieta donde les decía, ¿no? El dios Kong le decía, yo voy a darle todo el oro, toda la riqueza, ¿no? Que ustedes ven aquí a quien logre sacar, ¿no? Este pequeño monumento de la cima del árbol. Habían varios tipos de animales que, bueno, se sumaron a la competencia. Estaba el elefante, el león, estaba el mono, hasta un pescado se había involucrado, también se había puesto, ¿no? Un pequeño frasco para que pueda respirar bajo el agua. También había diferentes tipos de animales, ¿ya? Pero ¿quién creen que haya ganado, pues, esta competencia? Posiblemente pudo haber sido el mono, también el águila, lo que volando pudo haber llegado más rápido. Entonces, yo les decía a ellos, quizás ustedes tienen diferentes tipos de habilidades, ¿no? Y no pueden ser también justificación de limitaciones. Pero tanto para ustedes también, queridos docentes, nuestra metodología no tiene que centrarse justamente en un solo modelo. Ya tenemos nuestro plan institucional. Muy bien, pero ¿cómo podemos involucrarnos? Cuando al inicio del año, ¿no? Se han planteado estas ideas, poder ver o de alguna manera investigar si por A o B llegase o podría llegar en algún momento uno de estos alumnos, ¿no? Plantear algún tipo, ¿no? De estrategias o metodologías funcionales para ellos también. Entonces, base, ¿no? Justamente de la educación que se presenta hoy en día en las escuelas, ¿ya? Estas metodologías están implementadas ya para que todos los alumnos pues se involucren, traten de interactuar, traten de aprender, pero ¿cómo lo van a realizar? ¿Cómo lo van a hacer? Déanse cuenta, si ustedes dentro de los conocimientos que ya han adquirido a lo largo del tiempo, ya tienen años de experiencia, muchos de ustedes quizás, ¿no? Ya parte ya de todo lo que ustedes saben también se basa en la experiencia, ¿ya? ¿Va a diferir en qué? En los contextos en los cuales ustedes puedan llegar. Quizás hoy en día estás trabajando en un centro educativo, pues normalmente de una clase media, quizás en algún momento puedas llegar a una escuela de clase alta, donde los estándares son un poquito más elevados, ¿no? Conoces otro tipo de contexto, pero quizás también podrías llegar a un centro educativo, pues alejado, rural, donde de repente las comunicaciones son difíciles. Recordemos que no todas las oportunidades que tienen estos estudiantes van a ser las mismas porque tanto ya sea del Estado o tanto sea de la comunidad o cómo se involucre la comunidad en darle la importancia a la educación, va a estar siempre limitado, ¿ya? Pero para ustedes no. Y hay ¿no? Una contradicción, pero si me limitan tanto, ¿no? Ya sean recursos, ya sea el Estado, ya sea el currículo, pero ojo, podemos trabajar lo que ya está establecido, podemos trabajar lo que ya está establecido, pero sacando qué cosa, nuevas ideas o nuevas formas en cómo poder trabajar la misma capacidad o la misma competencia, pero justamente evocado a las necesidades de cada uno de ellos. Porque sí, sabemos que hay diferentes tipos de discapacidades, por ejemplo, ¿no? Tenemos la discapacidad motora. Quizás no puede caminar, quizás tiene una dificultad con alguna de las extremidades, o quizás también me ha tocado ver alumnitos que no tienen el control de poder, ¿no?
se mueven constantemente, están temblando constantemente. Otros de repente no tienen el control de algunos tics nerviosos también. Entonces, hay otro tipo de discapacidad que también es un tipo intelectual, otro es conductual, donde ya es excesivo, ¿no? Ya no hay un control dentro de ellos, a menos que puedan recibir algún tipo de tratamiento. ¿Y esto dónde lo vamos a encontrar? Ahora, actualmente, el CONADIS, ¿no? Es uno de los centros que se encarga de ver, ¿no? Las necesidades que tiene cada una de las personas con diferentes tipos de discapacidades, pero si no hay una, un, un documento que resalte el hecho de un diagnóstico que ya se ha visto en algún determinado momento, ustedes están en la, ¿no?, obligación de poder de alguna manera dar también este tipo de información. Muchos de los alumnos que tenemos hoy en día, quizás ustedes ya han notado una actitud diferente a la que comúnmente vemos en nuestros estudiantes. Ellos a veces pasan desapercibidos por la atención o falta de atención que tienen en casa. Y ahí juega un papel muy importante el docente encargado, pues quizás de ese salón, de ese alumno. Ahora, en nuestro mundo ideal, quizás no en este mundo, les decía que muchas de las escuelas quisiéramos tener escuelas inclusivas, realmente no solamente desde una propaganda, sino que realmente se interese. Y actualmente sí se están comenzando ya a ver este nuevo tipo, ¿no?, de educación inclusive en muchos de estos centros educativos. Pero ¿qué pasa con estos centros educativos? ¿Cuestan o no cuestan un poquito más? Sí cuesta. Y si los padres no quieren negarle a los alumnos, ¿ya? O no quieren negarle a sus hijos, ¿no? El hecho de poder tener una buena educación, no tenerlos encerrados en casa, prohibirles este derecho tan fundamental, ¿no? Tienen que hacer ese gran esfuerzo de llevarlos. Ahora, ellos se benefician no solamente del tema, les decía, cognitivo, aprenden conocimientos, sino también a interactuar con las demás personas. Saber, ¿no?, que en algún determinado momento no siempre van a estar pues los tutores al lado, ¿no?, o de la mano con él. Entonces, plantearlos desde ese punto de vista, ¿qué va a ser la educación? ¿Qué va a ser la escuela? La escuela les enseña a poder ser autosuficientes desde un proceso, ¿no? Ya vamos viendo, desde primaria, secundaria, van saliendo al nivel superior, puedan tener una carrera técnica, puedan ser realmente productivos para esta sociedad. Y muchos de ellos quizás dirían, ¿no? No se puede o no, no lo veo, no creo. Y dentro de las limitaciones que se deben romper es los paradigmas que tienen los padres de familia, ¿no? Con sus hijos, porque al encasillarlos los limitan, de que en algún determinado momento no siempre van a estar con ellos, pero estas escuelas que nos van a enseñar, estas escuelas que realmente sí son inclusivas, ¿qué van a hacer? Van a tomar un nivel de conciencia tanto del alumno como también de quienes, de sus tutores o de sus padres. Muy bien. Ahora, vamos a ver, los fundamentos, ya por ejemplo, tenemos, ¿no? La ONU o también en el artículo 16 de la Constitución Política, no solamente en la Constitución Política del Estado, también estamos viendo pues en el artículo 26 de las leyes y las normas de las personas con discapacidad, ¿no? Donde hablan sobre los derechos que ellos tienen y pues ese nivel de involucramiento que trata
de acercar o acertar el Estado en poder darles a ellos también los mismos derechos, las mismas oportunidades más adelante, pues nos están ayudando ya de alguna manera a que nosotros podamos tomar énfasis en que en poder dar esta buena educación. Nosotros a nivel consciente queremos que todos nuestros estudiantes aprendan y esa es la finalidad, ¿no? Esa es la finalidad de todos. Pero miren, ¿qué dice acá? Esta visión implica que la educación debe verse como el privilegio de unos pocos, sino como el derecho de todos. Ojo, a veces la educación no es igual para todos. Y les decía que a veces no es lo mismo que de repente ustedes están trabajando en un colegio, pues, de las grandes ciudades a un nivel rural. No debe ser el privilegio, no para algunos tener una buena educación. Al contrario, todos deberían tener este mismo derecho, todos deben tener las mismas oportunidades. Más adelante, yo sé, y de repente ustedes mismos han visto que hay maestros que van a sitios recónditos donde los recursos son muy escasos, pero la había una parte, ¿no?, que me gustó bastante que mencionó uno de mis compañeros, uno de mis colegas, me decía que a mayor necesidad nacen o se generan mejores ideas. Y yo le decía, ¿cómo así? Empezaba a mostrarme algunos proyectos porque dentro de la carrera de pedagogía, en mi caso no me tocó ir a una comunidad tan lejana, pero sí llegué a una comunidad, pero él sí tuvo la disposición de irse a un sitio muy alejado, donde ni siquiera el internet llegaba. Y dentro de los libros que ellos planteaban, trataban de hacer, ¿no? Tanto de la geografía, ver un poquito más de la historia, ¿no? Pero lo hacían de una manera tan didáctica con su medio, trabajar con todo su entorno, que ni siquiera los alumnos dentro del salón de clase donde yo estaba trabajando, a la evaluación que vimos, ¿no? A los resultados que ellos obtuvieron, pues dije, ¿qué está pasando? Algo, ¿no? A base de la necesidad, yo sé que ellos tienen mayores necesidades, pero a veces no saben valorar las personas que realmente sí tienen. Y el Estado, una de las cosas que sí nos está ayudando también hoy en día, ¿no? Es en el poder crear nuevas leyes, en el poder dar unas oportunidades, en estas pequeñas antenas, ¿no?, que se están colocando. Yo sé que va a demorar quizás en llegar en algunos lugares, pero si ya hay una ley que se dice que es para todos, ¿no? Para todas esas comunidades que tienen que llegar sí o sí, yo creo que ya no los están excluyendo. Ya de alguna manera se están interesando en ellos, ya saben que tienen este tipo de necesidades, pero qué mejor que, ¿no?, ellos conozcan otros contextos, porque su medio, ¿no?, en el cual ellos viven, eso es todo lo que ellos conocen. El profesor les puede hablar, el profesor les puede contar cómo es, pero ellos solo lo pueden imaginar. Ahora, que ellos vean realmente plasmar o crear estos cursos pues de robótica, armar, ver cómo funciona un carrito, un motor. O sea, es algo tan bonito que a veces no. Nosotros desde los conocimientos básicos que tenemos, ¿no?, en los centros educativos, hay una cierta diferencia de estos recursos. Y dentro de las capacidades que pueda tener este alumno o dentro de los conocimientos que pueda tener el alumno, parte esencial es justamente nuestra función, les decía, ¿no? Muchos de los países más desarrollados, ¿no?, hoy en día, pues no necesariamente es que cuentan con todo, sino es que puedan ellos generar mediante las necesidades, porque si no tuviéramos esas grandes necesidades, ¿de dónde? ¿Qué soluciono? ¿Qué hago? Si todo estaría tan práctico, tan bueno, ¿qué más hago? Entonces,
desde ahí. Y les decía, los países más grandes, más desarrollados, justamente a mayor necesidad, generan mejores ideas y mayor es su forma de poder, de su poder raciocinio. Ahora, esta parte también está basada en algunos principios. Disculpe. Ahora, los principios ya de la educación inclusiva, Em, por ejemplo, ¿no? Estos son algunos de los principios, ¿no? Que son requeribles y es esencial que ustedes reconozcan ya el por qué es tan importante esta educación inclusiva. Hablábamos del principio de normalización, que todos los estudiantes tienen el derecho de poder tener una educación normal, una educación justamente o ser tratados de una manera normal, que ellos se sientan involucrados, que sean parte de esta sociedad, pero no verlos de diferente manera, tengan los mismos derechos. Ya les decía, hay nuevos derechos tanto diferenciados para ellos exclusivamente o para las personas comunes, pero ojo, todos están o todos se dirigen a una misma función, que es poder hacer valer la vida, hacer valer los derechos de poder representar sus ideas, de que ellos puedan alzar su voz también en algún momento, ¿no? Que puedan tener un trabajo digno, etcétera. Las mismas disposiciones ya de poder salir al mundo y que sean tratados de una manera normal. ¿Está bien? Otro principio es el principio dice, de restauración de de la unidad humana. Ahora, les comentaba también que muchos de los padres a veces le niegan ya este derecho esencial de la educación, ya, de poder socializar a los alumnos, inclusive porque los tienen en casa, no reciben la educación, no reciben un tratamiento adecuado muchas veces ellos. Entonces, si es parte de sus derechos, ¿qué nos dice este principio? Justamente hacer valer esto, ya porque ellos deberían tener. Dice, no, el colegio es tanto ya sea particular. Se supone que si no tienen los recursos va a requerir una educación pues gratuita del Estado, no debería ser limitada tanto involucrar a la comunidad educativa como también a los padres, ¿no? La conciencia de que ellos tienen derecho a ser tratados, ¿ya? De la misma manera que tienen el derecho de ser educados, no aislados. Ahora tenemos otro principio que es el principio de enfoque de equipo para la aplicación del proceso de integración. Cuando un estudiante con ciertas, ¿no? Discapacidades o con ciertas, ¿no? Tenemos diversos tipos, ¿qué va a hacer? Este alumno tiene que sentirse parte de este centro educativo. Parte de eso también está relacionado con el principio de cooperación dentro de una asignatura en común. ¿Por qué? Toda la comunidad educativa debe estar involucrada en poder trabajar ya con cada uno de ellos. O sea, darle las oportunidades, darle las herramientas para que ellos se puedan desarrollar. Y también está relacionado con el principio de descentralización porque no es que el alumno venga ya y con las dificultades que él presenta pueda tener un tipo de material extra. No, al contrario, el colegio debería darle, ¿no? Según a sus necesidades, estos materiales para que él pueda aprender. Ahora, el principio de colectivismo, porque lo hacemos parte de un entorno social lo ayudamos a convivir. Ahora, el principio de individualización pasa justamente cuando el docente sabe y reconoce que pues no es lo mismo trabajar con el alumno que ya toma a nivel consciente la educación, sabe qué cosa debe realizar con unos pequeños, ¿no? Ejercicios, con unas pequeñas indicaciones, él ya sabe lo que va a realizar, a diferencia del compañero que necesita mayor apoyo. Entonces,
sabe que le va a dar mayor énfasis a la persona que tiene mayor dificultad que al otro que realmente pues ya puede desarrollarlo. Y eso lo veía representado en un ejemplo muy claro de una imagen en el cual hablaba sobre una persona alta, otra que tenía, ¿no? Una medida mediana y otro muy pequeñito. ¿Qué pasa? Los tres querían ver correr a los caballos. ¿Qué pasa? Hay una valla. El alto obviamente podía visualizar, pero para todos, si le vamos a dar a todos las mismas oportunidades, les vamos a dar un cajón a cada uno. Muy bien, a la persona que es alta se le dio un cajón, a la persona que es mediana se le dio otro cajón y a la persona que es pequeñita también se le dio un cajón. Ahora, la persona que es pequeñita podrá lograr visualizar la corrida de los caballos. No, no podría llegar a la valla todavía, mientras que la persona que es más alta necesitará el cajón para poder visualizar si ya de por sí es alto. No necesita el cajón. ¿Qué pasa con este cajón? Se le puede dar a la persona que es más pequeñita. Ahí va representada qué cosa, justamente la atención que pueda tener cada docente en cada uno de estos estudiantes. No es por un tema de exclusión, no es por un tema de favoritismo, no, al contrario, porque sabemos los tipos de necesidades que tienen los alumnos. Ahora, también con el principio de diferenciación interna, les decía, porque ellos, ¿no? Cada uno va a aprender de diferente manera. Quizás tiene una dificultad motora o una dificultad sensorial. No visualiza bien, no mira, carece, no puede ver o de repente no puede escuchar, pero sí puede representar imágenes. Ya sabemos que podemos enfocar, ¿no? El tipo de educación o el tipo de metodología que vayamos a aplicar con ellos, ¿no? Mediante esta forma, mediante imágenes, videos, ¿no? O el que no puede ver quizás por audios. Entonces ya vamos viendo que dentro de ellos, no dentro de esta diferencia que cada uno presenta, dentro de sus capacidades, dentro de lo que él pueda aprender, ya poder desde ese punto, ¿no? Nosotros dirigir estos conocimientos. ¿Está bien? Ahora, el principio de voluntariedad. Y ahí también parte de la asertividad y parte de la empatía de toda la comunidad educativa al no hacer sentir a esta persona que es pues de alguna manera un trabajo extra que le van a dar a ellos, pues, ¿no? Y me ha tocado ver pues en algunos de repente auxiliares que les pedía la ayuda, quizás con este alumno que les comenté desde un inicio, ¿no? No había el apoyo, o con el ejemplo que nos dio Carla también, que no había un apoyo realmente dirigido a él. ¿Qué ha pasado? Quizás necesitaba una persona más, quizás necesitaba, no sé, la dirección o el mayor acompañamiento del docente. No, a veces la comunidad educativa, muchos de ellos deben hacerlo de manera genuina, de manera desinteresada. Te ayudo, vamos, podemos hacerlo. La secretaria, no solamente la secretaria, el coordinador, el promotor, el director, toda la comunidad educativa de una manera íntegra, poder prestar este tipo de ayuda, prestar este tipo de, ¿no? De alguna manera este servicio, pero este servicio pues con cariño, ¿ya? Con ellos, que se sientan amados, ¿no? Que no se sientan de alguna manera que son pues muchas veces ellos dentro de sus pensamientos, dentro de todas sus vivencias, dentro de todo lo que les ha pasado, sienten que son un tipo de carga y dicen, ¿qué hago aquí? Pero si yo no puedo, yo no debo, ¿no? ¿Qué hacemos al nosotros hacerlo de una manera genuina, de una manera buena? Ellos dicen, sí, realmente se preocupa por mí. ¿No es así? Entonces no se va a sentir pues aislado, no se va a sentir mal también en el hecho de que le puedan ayudar, no necesariamente porque realmente sí lo necesite, sino porque quiere hacerlo, como lo haría por cualquier persona.
A eso se ve evocado este principio. También el principio de diversidad de formas, les decía, las metodologías tienen que ser diversas. Las actividades que vayamos a hacer, las dinámicas que vayamos a realizar, tienen que ser diversas. Ahora, podemos dirigir estos conocimientos, ya sabemos lo que debemos hacer, planteamos un tema, no sé, estamos hablando geodesia, en geografía o en historia, un tema en específico, ¿no? Pero tenemos que variar, ya sabemos que ese es el tema central, pero ¿cómo hacer que todos mis alumnos y dirigido a este alumnito pueda captarme, pueda entenderme este tema? Hoy, al finalizar mi clase, al evaluarlos, también de repente no los voy a evaluar de la misma manera como siempre lo hago, una hoja escrita, ya está, aprendieron su nota final. Quizás pueda haber un tipo de una exposición, ¿no? Quizás cada uno de ellos pueda dar un argumento. Hay muchas formas en las cuales ya nosotros podemos evaluar, podemos saber que estos alumnos nos han ayudado, nos han entendido en realidad y nos han ayudado a entenderlos a ellos también. Ahora, el principio de diálogo, conversar continuamente con ellos, viendo sus necesidades, qué le falta, qué necesita, qué deberíamos hacer. Y mm, cuando me tocó conversar con este alumnito que tenía autismo, al inicio él no quería hablar. Y sí, muchas veces estos alumnos, tú tienes que saber cómo llegar a ellos. No de repente de una manera directa, sino estás explicando, ¿no? Tu tema con los demás compañeros y, ¿no? De manera no centrándote en él, pues aquí está bien, muy bien, esto lo realizaste y sigues avanzando y le haces la misma explicación a otro compañero. Pero tú ya sabes que este es tu centro de atención. Sigues indicando, pasas otra vez, muy bien, lo realizaste bien, puedes continuar con esta parte. O sea, ya ni siquiera se siente, ¿no? Que yo soy alguien, ¿no? Algunos dicen, no soy alguien especial, no aprendo, no entiendo. No, al contrario, sabe que todos estamos de manera equitativa recibiendo la misma educación. Él se siente parte ya de esta educación y no se siente de alguna manera pues que él es algo especial, que el docente está logrando una educación especial solamente con él, sino también con todos, dándole la misma importancia tanto a él como a todos, ¿no? Ahora, el principio de proximidad y distancia en relación con las similitudes y las diferencias, ¿ya? Porque eh, los estudiantes cuando llegan al centro educativo tienen conceptos, ¿ya? De lo que es el mundo. Quizás anteriormente recibieron educación en casa o quizás ellos tuvieron otro tipo de educación. Si queremos lograr un cambio significativo con ellos, ¿no? La forma en cómo yo voy a trabajar, ¿ya? La forma en cómo yo voy a interactuar con él, ¿ya? Y hablábamos desde el primer principio, ¿no? De tratarlo de una manera normal. Imagínense, yo le doy un tipo de trabajo, quizás porque lo que comúnmente a veces hacen, y me ha tocado ver, y yo quiero pensar que solamente fue ocasional lo que yo vi, ¿ya? Que les dieron unos dibujitos para que coloree. No tenía síndrome de Down y le dieron solamente dibujitos y toda la clase le dieron dibujos nada más para que pinte y coloree. Yo quisiera pensar que solamente fue ese día, pero ellos, yo sé y yo he visto ya que pueden desarrollarse normalmente, pero a veces los limitan con estos conocimientos. Dentro del contexto, les decía, algunos reciben esta educación en casa y dicen, no, tú solamente puedes hacer esto. Limitan su conocimiento. Dentro, y eso no solamente pasa con pues personas que tienen discapacidades o tienen algún tipo de diferencias. A veces también lo hacen con las personas normales y comunes porque
ellos recibieron ese tipo de educación también, ¿no? Menosprecian a veces el conocimiento, ¿no? Devalúan lo que ellos conocen, lo que ellos saben. Pues ahí nosotros también debemos comprender que dentro de todo lo que ellos han experimentado, vivido, debemos ayudarlos a que ellos puedan, ¿no? De alguna manera ser revalorados, no desde nuestra perspectiva, sino desde ellos, desde cómo ellos se dan cuenta que son valiosos. Ellos reflexionan, realmente yo sí puedo, yo sí lo logré, yo sí lo realicé, hice este proyecto. Entonces, desde estos conocimientos, desde estos principios, ¿no? Ya hablaba sobre el principio de descentralización también, ya darle estos materiales, nosotros mismos conseguirlos, porque la información ahora está abierta, no es limitada, no es como antiguamente, pues teníamos que irnos a una biblioteca, ¿no? A leer 50 libros, ¿no? Para poder de alguna manera sacar síntesis, algunos argumentos positivos de cada uno de los libros. No, ahorita ya todos estos libros están resumidos, pues acá lo haces en el buscador nada más, ¿no? Pones, buscas, encuentras. Y esto va a estar adaptado según a la metodología que tú quieras realizar. No netamente se va a cumplir lo que se está haciendo ahí, sino también de repente, ¿no? Ponerle un toque tuyo, ¿no? Y estos materiales tienen que ser proporcionados por la institución educativa, deberían tener para cada tipo de personas, ¿no? Sabemos que de repente no siempre van a llegar los alumnos, pero estar preparados para para recibir, ¿no? A este tipo de estudiantes es muy importante, porque el enfoque en el cual ya se presentan, ya, por ejemplo, ¿no? El plan de estudio ya tanto como sean enfoques, métodos o formas en cómo nosotros nos involucramos dentro de la educación, ¿ya? Una educación inclusiva, no, tiene que realizarse un plan al inicio del año. Al inicio del año yo voy a realizar un plan. No ustedes netamente, ojo, ya si no es juntamente con toda la plana docente, con los directivos, ¿no? El plan institucional. Ahora, lo que queremos hacer, la función, la visión es que estas personas puedan, ¿qué dice ahí? Rehabilitarse. Ellos mismos socialmente puedan ser independientes, ya con su tipo de discapacidad, con tipo de diferencia que pueda presentar, ¿no? Tanto dentro del colegio, poder resolver tipos de problemas, situaciones y que lo pueda hacer también fuera del colegio, fuera del plantel educativo. Esos son los enfoques en los cuales podemos nosotros dirigir la visión, ¿no? Ahora, el apoyo, sí, a veces, ¿no? Muchos de los centros educativos cuentan con un psicólogo, ¿no? Una persona profesional donde va a saber diagnosticar qué tipo de déficit tenga este alumno, o quizás ya venga, ¿no? Con este resumen, ellos puedan decirnos qué es lo que tiene, ¿no? Y podamos saber qué trabajar, pero es recomendable también, ¿no? Siempre este personal, ¿no? Está capacitado, ¿no? Netamente en poder diferenciar y saber también cómo tratarlos a ellos y agarrar desde sus conocimientos, desde su experiencia también de ellos, pasarlo que en el área pedagógica. Entonces, trabajar continuamente con ellos para poder, qué cosa, ver en qué se puede enfatizar más, en qué se puede realizar más. Ahora, este proceso de tanto de educación o también puede ser de evaluación o de integración social, ¿ya? Va a ser justamente de todo el trabajo que se va a realizar en el colegio. Y también darle énfasis, ahí más adelante también la voy a mencionar, sobre el continuo acompañamiento con el padre o el tutor, ¿no? En este caso. Ahora, los centros educativos bien, sí, es cierto, cuentan muchos de ellos con un psicólogo, algunos no, pero ahora piden sí o sí que sí debe haber un personal, no un psicólogo, un profesional, y ellos van a qué cosa hacer, un seguimiento.
Ellos no dan tratamiento dentro del colegio. Lo que sí van a hacer es un acompañamiento con cada uno de los estudiantes, les van a dar, ¿no?, un seguimiento, a consejos educativos, ¿no?, a ellos, pero si ya requiere de algo más personalizado, es netamente función de que de poder estar informando, ¿no? Qué es lo que necesita, qué es lo que realmente podemos hacer con él y no saturar pues también todo este tipo de información que pueda llegar a tener. Quizás este nivel de energía que podamos tener con ellos, de poder enseñarles, no está funcionando. Entonces, saber, ¿no?, desde el origen, quizás no conocemos muy bien porque podemos leer, sí es cierto, podemos ver cómo se puede tratar a esta persona, pero el psicólogo ya tiene experiencia porque ya ha visto, no solamente se basa en la teoría, sino también en la práctica que la ha tenido, pues, ¿no? Entonces, también es bueno este acompañamiento que nos van a dar uno con el otro, ¿no? Ahora, también el poder hacer, ¿no? Juntamente, ¿no?, con este profesional, el mapa psicológico y pedagógico individual del desarrollo de un niño con discapacidad. Porque cómo llegó a la institución educativa, qué procesos se han ido adaptando, ¿no?, en él, qué conocimientos nuevos se han dado. O sea, todo esto es un mapeo en el cual podemos ir evaluando si se está haciendo bien o no se está haciendo bien el trabajo que, bueno, que queremos realizar en él. Debe estar documentado, debe estar, ¿qué cosa? Mapeado, debe estar ya. Yo, al menos en el tema de evaluación, siempre trato de llevar mi hoja evaluativa. Todos ustedes, yo sé que tienen herramientas, su folder docente, y van a encontrar mucho material en el cual puedan ver, ¿no?, en base a la evaluación de cada uno de estos tipos de estudiantes, ¿ya? Pero pidan el consejo de los psicólogos. Quizás yo me adelanto y digo que todos los centros educativos tienen que tener, ¿no?, un psicólogo, pero muchos quizás no lo tienen. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues consulta con uno de ellos, ya conversa. Quizás, yo sé que no hay un profesional, ¿no? Quizás en alguna consulta, alguien, un amigo, un conocido, ¿no?, pueda ayudarlos a ustedes, ¿no?, a poder tener estos conocimientos. Pero a veces estas capacitaciones que también podamos tener, ¿no?, en base a estos, a estos no conocimientos, sino a estos temas, ya es fundamental para que ustedes puedan desarrollar estas capacidades y competencias con estos estudiantes. Hasta el finalizar del año, yo lo voy a tener, entonces quizás al próximo año también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer un continuo de continua evaluación, continuo desarrollo, continuamente voy a ir desarrollando más implementaciones a lo que yo ya tengo establecido. ¿No es así? Ahora, las competencias del profesor, porque ustedes se van a ir mejorando también, se van a ir enriqueciendo. Recuerden, docentes, nosotros somos unos estudiantes eternos, nosotros nunca podemos quedarnos con la información netamente que pues hemos recibido en la universidad o que estamos adquiriendo también pues en los colegios, sino también ahora irnos capacitando para poder, ¿qué cosa? Estar listos en el momento indicado, porque ahora quizás yo no tengo un alumno, me digan ustedes, yo no tengo, tampoco he tenido la experiencia, pero ¿qué tal si la tengan más adelante? Entonces, capacitarse de una manera básica sobre todo esto no será esencial para un profesor. Yo creo que siempre, ¿no? 360 tanto puede hacer de los conocimientos, las aptitudes, y un profesor tiene, ¿no? O tiene la conciencia de que nunca puede decir que no sé. No es que quizás en el momento no, pero ¿qué hace? Ni bien llega a casa, pues comienza a buscarse toda la información, ¿no es así? No se queda solamente con la idea.
Entonces, base de todo este proceso que vamos a implementar, estos métodos que vayamos a crecer con ellos, pues es que nos vayamos capacitando. Ahora, el apoyo que va a tener el alumno, el apoyo que va a tener el niño con discapacidad o con alguna diferencia, es un proceso de aprendizaje. Sabemos que si hablamos de procesos, hablamos de, ¿no? Comienza desde lo más básico, comienza a avanzar un poquito más, ¿no? Ya va a un tema más intermedio, ya quizás podemos exigirle un nivel más elevado, pero esto es un proceso, es algo continuo, poco a poco, ¿no? Y bueno, ahí lo vamos a ir viendo también más adelante con alguna explicación que también les voy a dar sobre qué valores son los que deberíamos nosotros ya representar. El entorno educativo, ¿no? Parte de lo que yo conozco, mi salón de clase, si yo ya sé que voy a tener un alumno o dos alumnos con algún tipo de discapacidad o diferencias, tengo que adaptar el medio para que todo esto sea pues un conjunto de integración a los conocimientos que quiera lograr con él. Ahora, las carpetas, cómo están ubicadas, las áreas, el pizarrón. De repente necesito un proyector multimedia, papelotes, plumones. Debería contar con todo esto. Ahora, de repente también sugerir tanto a las estructuras del colegio, de la institución educativa, poner rampas, ¿no? Algún tipo de barandas. Entonces, adaptar justamente estas necesidades de los alumnos hacia ellos, pues, porque imagínense, el colegio no tiene que, pues, simplemente lo recibimos y ya, pues, no vamos a comenzar a enseñarle, profesor, usted se encarga. No, ya les decía, el nivel que se va a involucrar no solamente el docente, sino va a ser toda la comunidad educativa, desde el director, ¿no? En poder implementar todo esto. Ahora, la cohesión de los alumnos, el desarrollo de habilidades, de cooperación, de interacción, de ayuda mutua, porque trabajamos juntos, les decía, algunos de ellos hasta se ponen la camiseta del salón, ¿no es así? Dice, yo no me puedo quedar atrás. Yo también me siento parte del equipo. Todos mis compañeros cuentan conmigo. Y esa fue la mentalidad que desarrolló, pues, en mi querido alumno, se llama Gianluca. Y es un alumno, y no me he involucrado solamente yo, se involucraron todos sus maestros. Profesor, yo no entiendo, yo no quiero que usted dicte. Al inicio nos decía, profesor, yo no quiero que usted dicte, por favor, tiene que escribir todo en la pizarra. Y, y bueno, está bien, vamos a copiar, no te preocupes, yo te ayudo. Entonces, uno con otro iba, ¿no? De alguna manera, pues, si todos no podíamos hacer esto, pues él quería, ¿no? También decir, bueno, lo vamos a hacer hoy, pero tratemos en la medida posible también de poder hacer de la otra manera. Y poco a poco, no es un cambio radical de un momento a otro, sino es algo poco a poco que se va a ir desarrollando. Ahora, la orientación ya dice del sistema educativo en la institución hacia la formación y desarrollo de la percepción y actitudes tolerantes de los participantes del proceso educativo. Ahora, todos estos docentes, ¿no? Logran involucrarse, pero esto previamente, ¿no? A una reunión que se podría planificar en el centro educativo. Estamos hablando de formas, métodos, ¿no? En cómo yo pueda ayudar a estos estudiantes. Entonces, quizás trabajamos en un solo salón. Este alumno se va a quedar en un solo salón y solamente cambia de docentes cuando lleva talleres, ¿no? Ya sea religión, inglés, educación física, quizás, ¿no? Pero algunos ya hoy en día ya vemos en educación primaria, en estos ciclos, ¿no? Tercero, cuarto, que ellos ya pues tienen varios docentes
Y no solamente pues llevan matemática o comunicación, sino ya llevan razonamiento matemático, aritmética, algunos trigonometría, ¿no? CTA, y ya no llevan personal social, solamente llevan ya geografía, historia, cívica, de cursos separados. Entonces van a ver a diferentes personas que se van a involucrar. Entonces lo que vamos a hacer ya dentro de la metodología, de la forma de cómo vamos a integrar estos conocimientos o lo que vamos a realizar con este alumno, es pues ponernos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué vamos a trabajar? Entonces, no es fácil a veces, ¿no? Conversar con algunos docentes porque ellos tienen una forma diferente de pensar a la que tú tienes, pero si es por un bien en común, en algún determinado momento, pues abrimos la democracia y sabemos que tenemos que llegar, pues, en una conclusión productiva, una conclusión realmente que sea significativa para el desarrollo o el buen desempeño de este alumno o de este estudiante. ¿Está bien? Ahora, los valores que vamos a ver, ¿ya? Y hay más valores, yo sé que más valores son los que vamos a ir viendo, ¿no? En cada uno de ellos. Pero estos valores están dirigidos hacia ustedes, porque nos habla, por ejemplo, el valor de la humanización. Cuando ustedes se sienten integrados, yo sé que a veces no es fácil o uno por el desconocimiento que tiene, ¿no? Quizás nunca ha tratado con una persona con autismo, quizás nunca ha tratado con una persona que es ciega, con una persona que no sabe escuchar, quizás nunca ha hablado quechua, pero eso nos vuelve más humanos, nos vuelve más reflexivos, perdón, ¿ya? En que en este mundo, ¿ya? Tenemos que tratar de ver qué cosa, el bien común. Si todos vivimos en este espacio, pues tenemos que llevarnos bien y, ojo, conocer a diferentes tipos de personas me enseña y me ayuda a valorar más lo que yo tengo, ¿no es así? También a ellos. Desarrollar otro tipo de habilidades. Las personas que no saben, ¿no? Ver qué hacen. ¿Han visto o no han visto estos libros que tienen como pequeños relieves, puntitos? ¿Han visto la manera de cómo comunicarse? Desarrollan otras habilidades. El tacto para ellos es esencial. Ahora, imagínate tú con las capacidades que tienes, tú con todo lo que tienes, imagínate. Entonces, esos valores ya tanto nos hacen más humanistas. Y ahora, la parte de la libertad, porque ellos ya no se van a sentir tan bien encerrados, no se van a sentir excluidos. No van a sentir, pues, porque es un derecho o no es un derecho a la libertad. Muchos de ustedes en pandemia, pues, dijeron, no, yo no, dijeron, nadie sale de su casa, pues yo voy a salir porque es mi derecho. Y sí, es tu derecho. Pero ahora queremos salvaguardar tu vida. Por eso te estamos limitando de este derecho basándose de esta, ¿no? Desde este concepto, muchas veces las personas confunden, ¿ya? Que el hecho de poder excluirlos, el poder de poder retenerlos, ¿no? En un ambiente donde, bueno, se van a poder desarrollar no en la casa, no con algunas cosas, algunos conocimientos, no. Ellos tienen derecho a poder, ¿qué cosa? Salir. Ellos tienen derecho a poder socializar. Ellos tienen derecho a poder alzar la voz y decir lo que sienten, lo que piensan, lo que creen, ¿ya? Al igual que ustedes. Tomen conciencia, ¿ya? Ahora, estos valores, por ejemplo, también de normalización, porque tratarlos de una manera igualitaria no es, a veces no conocen o no saben cómo tratarlos y a veces parte de la ignorancia de las personas, parte de la ignorancia de los seres humanos hacen que pues se excluya,
los eviten o les hablen de diferente manera porque piensan que no los van a entender. Entonces, si creamos un nivel de conciencia con todas las personas, tanto ya sea por la comunidad educativa, tanto por los estudiantes, hablándoles, capacitándoles y también por los padres de familia, porque algunos de los padres de familia son pues, dicen, pero ¿cómo va a aprender mi hijo cuando están hablando sobre otros temas y hay otra persona que no está entendiendo? Se van a retrasar, ¿no? Ellos no van a avanzar, no van a terminar las unidades. Ustedes tienen que cumplir con estos estándares. Sí se va a lograr, sí se va a poder concluir con esto, porque estamos implementando esto, estamos realizando esto. Entonces, saber cómo contestar a los padres de familia y saber que realmente esto no van a ser limitaciones, al contrario, son retos que se asumen, ¿no? Dentro de esta comunidad educativa y habla bien, pues, de cada colegio, habla bien de cada docente también. Ahora, la democracia porque todos somos o todos merecemos trabajar de una manera equitativa, igualitaria, que la participación de mi querido alumno también es muy importante, la participación de mi otra alumna, que todos vamos a participar de una manera equitativa. Y ojo, tus ideas, lo que tú crees, lo que tú piensas, vale. Imagínense, estos valores, ya, y también el valor de justicia, porque al aplicar, ¿no? El que se hagan cumplir los derechos de estas personas, tanto ustedes como de ellos, ¿no? Eh, hacen un mundo, una sociedad mejor. Desde el punto de vista en el cual, ¿no? Todos los docentes, yo les digo, nosotros queremos un mundo ideal, sí, donde todos puedan aprender, sepan, desarrollarse, ¿no? Crear, tienen un mundo ideal, queremos un mundo ideal, queremos que ellos aprendan. Y ahora, parte de este mundo ideal es que haya justicia para todos por igual, que sean tratados de la misma manera. Si nosotros los privamos a ellos, ¿no? Si nosotros los tratamos diferentes, si nosotros desde nuestro poco conocimiento a veces, ¿no? Les hablamos diferentes, tenemos ciertas actitudes diferentes, los estamos excluyendo. Y esa es la palabra también a veces que muchos de ustedes, ¿no? La diferencia que hay. Y cambiar todo eso, todos esos conocimientos que tenemos mediante qué, mediante la información, porque la información hoy en día es poder. Cada información, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros hemos aprendido, hoy en día es poder, ¿ya? ¿Poder para qué? Para poder enseñar, para poder realizar, ¿no? Y no, pues, caer en la equivocación de tratarlos de una manera diferente. Al contrario, todos merecemos ser tratados de la misma manera. A la vez, yo estoy aplicando esto, a la vez estoy enseñando a mis alumnos a que se pueda trabajar de esa manera y también con ellos. Y en el caso mío, logramos aplicar esto también con algunos de mis estudiantes, pues en las Olimpiadas. Imagínense, yo tenía alumnos que pues no podían por temas, ¿no? Estaban enyesados, yo sé que es, ¿no? La rodilla, había unos, otros que, bueno, no podían tampoco jugar, pero desde las tribunas, todos ganamos, todos perdemos. Ah, se creó una idea. No es que yo no esté jugando y por mí pues no van a perder o se va a perder el salón, no, todos ganamos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que nuestro equipo pueda ganar? Comenzamos con las porras. Ah, ahí está. Imagínense, todos trabajamos en equipo. Ahí es donde surge este sentimiento pues de pertenencia, surge este sentimiento de que yo formo parte de un equipo y ustedes deben fomentar esto con cada uno de ellos. Ahora, ya en la realidad actualmente, ¿no? Como tenemos, ¿no? La escuela tradicional,
versus la escuela inclusiva. Hay cierto tipo de diferencias, modelos en los cuales ya los hemos mencionado también, pero hay una separación, pues bien, ¿no? Una línea bien grande para que esto se vea a nivel, pues, de todo un país. Yo sé que aquí en el podio tenemos, ¿no? En la clase tenemos de diferentes países. Y sí o no es un problema el tema de la educación, tanto sea para el docente, tanto sea para el estudiante, tanto sea también para los recursos que son destinados para la educación, ¿ya? Y hablar de una educación o una escuela inclusiva a veces suena muy distante. No se va a dar de un momento a otro, pero viendo la necesidad, ya que se ve, yo creo que ya más adelante se puede ir viendo, ¿no? Un cambio. Hay un versus entre estos dos, ¿no? Entre la escuela tradicional y la escuela inclusiva. Pero más adelante ya sabemos que según las necesidades que vaya a tener cada país, cada estado, tiene que seguir implementando, tiene que seguir. Y el cambio radica pues no netamente desde arriba, sino desde lo que ustedes pueden lograr, de lo que ustedes quieren hacer. ¿No? Desde ahí comenzamos, no echando la culpa, ¿no? A nadie, sino al contrario, yo puedo ser un cambio, no haré un cambio significativo grande quizás, ¿no? Que quisiera hacerlo, pero poco a poco, trabaja primero, ¿no? Tu grupo, tu escuela, tu colegio, ¿no? Comienza desde ahí. Quizás de ahí ya comiencen en otro sitio, en otro sitio. Así vamos creciendo también, ¿no? Ahora, ¿qué metodología podríamos adaptarnos a este tipo, ¿no? De educación inclusiva? Podríamos organizar los contenidos o las unidades, dice, en partes asequibles, porque las unidades de aprendizaje muchos no planificamos quizás en el bimestre, son 7 semanas u 8 semanas, luego tenemos una semana de evaluación para un bimestre, ya podríamos unir 2 capítulos quizás mediante una actividad más, ¿no? Un proyecto. Podríamos realizar un proyecto o quizás podríamos realizar también un podio o una conversación entre todos, pero traten de alguna manera estas unidades, que lo cual ya hemos hablado sobre el tema del tiempo, muchas veces, ¿no? El tiempo nos juega en contra para poder trabajar algunas unidades, algunos trabajos, pero si planificamos y queremos desarrollar todo lo que ya se había establecido, podemos de alguna manera reorganizar. Quizás en algunos necesito un poquito más de tiempo, en algunos un poquito más de tiempo. Entonces podemos trabajar mediante, ¿qué cosa? El tema que se quiera lograr. Podemos dividir, ¿no? En partes más pequeñas o también podemos juntar temas, ¿no? Esa es una muy buena forma de poder trabajar o concluir con las unidades que ya estaban establecidas. Ojo, esto estoy hablando dentro del proceso, por ejemplo, que yo estoy viviendo en el centro educativo. Cada uno de ustedes tienen un proceso diferente, quizás en el cual divida en el bimestre, no todas las unidades de aprendizaje o todos los temas que se deberían trabajar, ¿ya? Ahora, otra forma es acompañar y apoyar a los alumnos en el proceso de conectar los nuevos contenidos con los ya adquiridos, con reforzamientos. Y esto, ya les decía que muchos de los alumnos, cuando tú les das un tipo de indicaciones, ellos ya captan desde la primera, desde el primer momento en que tú ya les diste la indicación, muy bien, comenzaron a realizar. Pero las otras personas que a veces tienen, ¿no? Mayor dificultad te van a requerir un poquito más de tiempo. Con ellos podemos hacer un tipo de reforzamiento, haciendo qué cosa, juegos. Los juegos de memoria son muy buenos también para trabajar qué cosa, los reforzamientos. Ahora, hablamos de palabras claves, también hablamos con ellos. A mí me ha funcionado muchísimo trabajar, por ejemplo, con los ahorcados, frases. ¿No? Ahorcados es como que buscamos la palabra escondida. Díganme ustedes, ¿no? ¿Qué palabra? Una letra, ¿no? Y
tienen vidas, si se equivocan, vamos anulando las vidas, pero estas palabras claves, al final descubren la palabra clave. ¿Y qué quiere decir esta palabra clave? El grupo que tenga mejor argumento va a ganar el punto. Ahí está. Entonces vamos reforzando esos conocimientos. También adaptar los contenidos, les decía, según el proceso de aprendizaje que tiene cada uno. A veces me toca hacer, ¿no? Este tipo de, hoy día vamos a trabajar nivel pollito. Les voy a dar los ejercicios paso 1, paso 2, paso 3, nivel pollito, y vamos a terminar desarrollando ejercicios a nivel dinosaurio, les digo, ¿no? Entonces, eso los trabajo con los alumnos, pues obviamente de nivel primario. A los de nivel secundario, pues ya lo que hacemos con ellos es aplicar retos, ¿no? Y, los retos también son, ¿qué cosa? Graduales. Vamos desde lo más básico, ejercicios más fáciles, a los más complejos. Terminar cierta cantidad. Para los alumnitos, ¿no? Que ellos puedan también de la misma manera, pero manejando, que les decía, paso 1, paso 2, paso 3, para que puedan desarrollar. Eso me sirvió para que ellos puedan ver sobre los usos horarios, por ejemplo, en geografía, ¿no? Y vi que tanto los alumnos de nivel secundario, tanto los alumnos de nivel primario, ¿no? Ya sabían calcular la hora mundial, cada uno según la ciudad, ¿no? Según el grado longitudinal. ¿Y cómo se logró? Se lograron con actividades. Y imagina, y lo hicimos desde un proceso, ya les decía, ¿no? Desde lo más pequeñito hasta lo más grande. De repente necesitamos para trabajar esta pequeña parte de la historia como audiolibros. Y a mí me gusta, ¿no? Que los estudiantes, esta semana vamos a hablar de Atahualpa. Tenemos el grupo A. El grupo A se va a encargar de interpretar esta parte de la historia. Entonces, ellos armaban sus guiones y los demás del grupo, que hacían, se sentaban y cerraban los ojos y escuchaban. Algunos interpretaban voces de animales, otros interpretaban voces, ¿no? De la gente que estaba murmurando cuando ingresaba a Atahualpa, cuando llega Pizarro. O sea, comprender esta parte de la historia, según les decía, puede ser tanto auditiva, ¿no? Como es el caso visual también, poder hacer, ¿no? Desarrollar estas actividades, o también mediante videos. Hay muchas maneras, o también marionetas, también, pero eso depende del nivel en cómo ustedes pues están, o ustedes se desempeñan mayormente. Y eso lo veo pues en nivel inicial, ¿no es así? Trabajamos ahí con las marionetas, interpretamos, y es muy bonito. Ustedes tienen que ser un poquito más didácticas todavía, ¿no es así? Tienen que estar con la energía a tope. Y ahora, podemos hablar de muchísimas más metodologías. Podemos hablar sobre infinidad de metodologías, ¿ya? Pero todas estas están dirigidas, ya les decía, a las necesidades que tienen los estudiantes. Conozcan a cada uno de ellos, sepan qué tipo, ¿no? De discapacidad o de diferencia ya pueda tener, ¿ya? Pero al conocerlos más, ¿no? Tratar de interactuar más con esta persona, ustedes logran comprenderlo, a la vez él también logra comprenderlos más a ustedes, y si en el caso tenemos varios docentes, pues hacer una pequeña reunión con cada uno de ellos. ¿Qué es lo que estamos logrando? La profesora de geografía está logrando esta capacidad, el profesor de matemática está logrando esta capacidad. Entonces, al ponernos de acuerdo todo la plana docente, ¿ya? Y no es fácil, les decía, tomar en cuenta, a veces no conversar esto, pero es por un bien en común y lo queremos hacer. Nosotros en el colegio no podemos ser individualistas, no podemos ser individualistas. Quizás no me caiga bien algún docente, ¿no? Nos llevamos, ¿no? Difícilmente. Tenemos una meta en común, pues nos tenemos que unir. Ahora sí. Entonces,
estos métodos, estas actividades, estos materiales que vayamos a preparar para ellos, va a estar enfocado justamente, les decía, a las necesidades que tienen cada uno de ellos. Ojo, tomando en cuenta siempre también la participación de un psicólogo, si puedan conversar con el psicólogo del plantel educativo, o también quizás, ¿no?, de algún profesional externo que vayan a conocer. Ahora, la organización de la comunidad educativa va a ser tanto los auxiliares, bueno, el auxiliar, el alumnado. El auxiliar nos va a dar el apoyo, ¿no? Nos va también algunos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de educación primaria, tenemos un auxiliar de primaria y también de secundaria. Si no contamos con ello, pues ayuda entre docentes también, ¿no? Para poder trabajar con ellos según las necesidades que puedan tener estos alumnos. Ahora, crear, ¿no?, el clima, les decía, un clima de respeto. Todos nos tratamos por igual. Ojo, estos, quizás ustedes tienen el área de tutoría, ¿no? Algunos no, pero den un pequeño tiempo para poder conversar de una manera interactiva. ¿Sobre qué? Sobre, bueno, lo que se está viviendo. No directamente hacia esa persona, sino en un contexto más normal, quizás no del tema, no enfocando en el problema, pero sí sobre el respeto que debemos tener por todos, querernos, porque al final, yo sé que al final del año no sabemos quiénes van a continuar, quiénes vamos a llegar todavía a la promoción, proyectarlos a ellos, ¿no? Que somos una familia, que debemos respetarnos, debemos querernos, así como lo hacemos en casa. Pues bien, lo vamos a hacer también. Ahora, esta organización de la comunidad educativa, yo lo he puesto aquí auxiliar, alumnado, pero ya tiene que estar involucrado también desde las coordinaciones, desde los mismos directivos, ¿no? Que van a, ¿qué hacer? Pues ellos también van a integrar formas en las cuales puedan, los alumnos de repente necesitan, ¿no?, algunas barandas, algo externo que nosotros no podamos facilitarles, pero bueno, de alguna manera ellos sí pueden hacerlo, ¿ya? Ahora, los alumnos se van a integrar si nosotros podemos trabajar de una manera más flexible y contando también el tiempo, les decía, marcamos un tiempo en el cual podamos resolver esto, pero calcular y poder nosotros trabajar bien nuestras sesiones de aprendizaje, ya evocados justamente las necesidades que tienen ellos, ya es muy importante, no improvisar, ya está prohibido improvisar en estos casos, ¿ya? Ahora, hay muchas herramientas que podemos trabajar, pero esta es una herramienta de diagnóstico. En esta herramienta de diagnóstico puede ser aplicada pues al profesor directivo, al profesor de apoyo, al director, a otro miembro del equipo, al madre, tutor. ¿Para qué? Para saber, ¿no?, qué es lo que nos falta implementar en el colegio. Si queremos lograr una educación inclusiva, pues tenemos que saber qué nos hace falta, qué queremos mejorar, qué deberíamos mejorar. Y mediante esta herramienta, ¿qué vamos a hacer? Pues sacar un diagnóstico desde la perspección ya sea del director, del padre, del estudiante, del profesor, pues todos tienen diferentes opiniones. Al final se va a concluir con lo que realmente se necesita. ¿Está bien? Ahora, podemos ser, ¿no? Mire, imagínense, tenemos ahí, creando culturas inclusivas sobre los conocimientos que tienen, ¿no?, de los alumnos que requieren cierto tipo de atención especial. Otros son realizando políticas inclusivas sobre cómo debemos manejar ciertos tipos de actividades con ellos, desarrollando prácticas educativas, cómo debemos integrarlos también, ¿no? Ahora, ¿qué prioridades debemos desarrollar? Pues bien, mediante el diagnóstico que nosotros vayamos a sacar, a las conclusiones que vayamos a llegar, pues ahí va a estar el cambio que queremos hacer para que la educación mejore. Queremos que estos estudiantes puedan desarrollarse en la sociedad de una manera más individualista, pues ellos no dependan de nadie, que ellos puedan ser autosuficientes. Ahora, siempre con una frase me voy de ustedes, dice, la belleza del universo no
no es solo la unidad de la variedad, sino también de la diversidad de la unidad, en la unidad, perdón. Todos merecemos ser tratados de la misma manera. Todos tenemos los mismos derechos, pues del nivel de conciencia que tengamos de esto, de esta pequeña frase, querido docente, desde ahí radica también la parte en la cual ustedes van a representar estos conocimientos, pues su parte creativa, les decía, ¿no es así? Muy bien, a ver, ¿quiénes han estado atentos a la clase el día de hoy? Yo sé que toditos, levántenme la manito, ahí está Jenny, Verónica, espero les haya agradado este tema. ¿Ya? Ahí está, muy bien. Sí, yo sé, yo les entiendo, ¿no? Hay algunas personas que tienen muy bien. No vi esta parte de los comentarios, discúlpenme, por favor, estaba presentando la pantalla, pero sí, hay colegios, ¿no? Donde la educación alternativa, pues, presenta un tipo de proyecto donde está evocado, por ejemplo, a las personas que son ciegas. También lo voy a ir recalcando en la próxima clase, no se preocupen porque tenemos todo este material, así que no se preocupen, no vamos a dejar ningún punto, ya ahorita aquí anoto, tomo captura ya de las partes que no hemos podido solucionar en este tema, pero el tiempo nos quedó corto, ¿está bien? Ahí les dejo con mi coordinador porque les va a dar las últimas indicaciones para el examen. Espero sus